Muchísimas gracias, buenos días. El tema de la tecnología hoy está medio complicada, pero bueno, por supuesto, agradecer a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a la Contramañanera. El presidente López Obrador y Morena se han querido apropiar de todas las maneras posibles de los procesos democráticos de nuestro país. No les gusta la transparencia, tampoco le gusta el piso parejo al presidente. Quiere hacer trampa porque sabe que el pueblo de México ya no cree en sus mentiras. Usaron su mayoría para ambiciones políticas, porque esos votos, esa mayoría que el pueblo de México les dio, no la usan para atender la crisis de inseguridad o la crisis de salud. No, ocupan sus votos para robarse los procesos electorales. Ante esta terrible situación que hoy ataca a nuestro país, fue excelente saber que hay división de poderes y que por encima de los ataques sistemáticos desde el gobierno, la Suprema Corte de Justicia sigue demostrando autonomía e independencia. López Obrador no se cansa de atacar a la Corte y la Corte sigue demostrando que su lealtad es a la Constitución. Es necesario reconocer a los ministros en sus decisiones. En su momento, el ministro Alberto Pérez Dayán otorgó la suspensión de la primera parte del Plan B y el viernes pasado, dando muestras de ser también un ministro valiente, el ministro Javier Lainez, en una resolución impecable en términos jurídicos, otorga la suspensión a la segunda parte del Plan B. Para hacer eso se requiere independencia, imparcialidad y autonomía. Por ello, desde aquí un reconocimiento al ministro Lainez, quien hoy ha sido atacado vilmente por el presidente. Y lo ataca porque no es un ministro subordinado, al contrario, es un ministro con altura de miras que prioriza la Constitución y al Estado de Derecho, porque aunque al presidente no le guste, la ley es la ley. Tanto es el enojo de López Obrador que de manera ilegal hoy, en una mañanera, yo diría, de las peores que hemos vivido, utilizó todo su poder mediático para llamar al voto en contra de la oposición. Esto es claramente un delito electoral contemplado en la Ley General en materia de delitos electorales. Por ello, presentaré una denuncia ante el INE contra el presidente de la República por violar el principio de imparcialidad y por el uso ilegal de recursos públicos, llamando a votar a favor de su movimiento. Esto claramente se tiene que denunciar. Por cierto, ese movimiento por el que López Obrador quiere que se vote ha generado 3.8 millones de nuevos pobres, más de 145,000 asesinatos y más de 980,000 muertes por COVID. ¿Con qué cara se atreve López Obrador a decirle al pueblo de México que voten por ese movimiento corrupto y mortal? Nuestra herramienta como opositores a este régimen es hacer valer la ley, por lo que no permitiremos que se extralimite en sus funciones el presidente López Obrador. Ya basta de querer manipular las elecciones porque sus corcholatas lamentablemente no levantan en las encuestas. Como en Morena saben que pronto se declarará inconstitucional el Plan B, pues entonces ya están lanzando un nuevo plan para adueñarse del Instituto Electoral. La mayoría de los perfiles que se anunciaron para la integración de las quintetas que serán presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados para que se elijan como consejeros electorales, pues la mayoría, lamentablemente, están siendo relacionadas con López Obrador y con Morena. Es una muestra de que el presidente no solo requiere pues de subordinación, sino lamentablemente también pareciera que en sus expectativas es que sus cercanos no tengan capacidad.
su frase de 10% de capacidad y 90% de lealtad se materializa con muchos de los nombres que se han hecho públicos por el Comité Técnico de Evaluación. Sabemos que los elegidos por Morena son personas que están ligadas a ese partido político. Son subordinados a ellos, muchos de los cuales incluso no saben de materia electoral y pues para ello tuvieron que robarse el examen, tuvieron que darles el examen. El pueblo de México no se merece un proceso de elección viciado de origen, donde no se están eligiendo a las personas más capaces. No se merece que haya familias intocables de Morena, que se estén haciendo ricas a costa del erario de manera inmoral. Lo que México necesita son personas que defiendan nuestra democracia, que sean imparciales y que su compromiso sea con México, no con un partido político o con este impresentable presidente. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Tenemos varias preguntas sobre este tema. Se las voy a leer todas en conjunto por si nos puede hacer una reflexión un poco más amplia al respecto. Dice Víctor Mayén, si puede dar su opinión acerca de las quintetas para elegir a 4 consejeros del INE. Una de ellas encabezada por Berta María, alcalde Luján. ¿De dónde se elegirá a la presidenta del instituto? En este mismo tema, Gerardo Zedillo le pregunta, ¿qué opina de que a los aspirantes afines a Morena se les mostró el examen y las respuestas, según reconocieron algunos miembros del comité para elegir a los consejeros del INAI? Pasamos del sistema de cuotas al sistema de copias, dice Gerardo Zedillo. También le pregunta a Carlos Guzmán su opinión sobre el Plan C que hoy reveló su existencia el presidente López Obrador y cuál sería la estrategia para que la oposición lo impida en el 2024. También le pregunta Gerardo Segura, dice, el proceso para elegir consejeros propuestos del INE es una farsa y una imposición de Morena, que no se debe permitir y se debe impugnar y denunciar en todos los foros internacionales. Y me permito hacerle o comentarle la declaración literal del presidente donde dice, es legal y moralmente válido, es legal y moralmente válido que el próxima presidenta del INE simpatice con Morena. Gracias. Gracias. Gracias a todos por sus preguntas. A ver, lo primero que hay que decir es que claramente el presidente tiene una doble moral. El presidente tasa distinto a las personas independientes y autónomas y con otro rasero tasa o mide a sus subordinados, a sus, yo diría, a quienes le dicen sí señor para todo. Fíjense nada más, con el argumento de que no estaban en los primeros lugares de las calificaciones del INAI, detuvo los 2 nombramientos emitidos por el Senado. Y, por cierto, en una declaración en lateral, no en el oficio, sino en una declaración en lateral, pues reclamaban que no había independencia. Claro, porque la única, digamos, dependencia que a López Obrador le gusta es una dependencia a él, una dependencia a Morena, una dependencia ideológica a lo que él piensa. Obviamente es, yo diría, reprobable lo que hoy ha dicho el presidente, porque no, señor López Obrador, sí es ilegal y sí es inmoral que la próxima presidenta del INE tenga ligas con Morena y con usted. Sí es inmoral y sí es ilegal. Que usted hoy se haya atrevido a decir que no, demuestra claramente cómo vive usted en la ilegalidad e incluso en la inmoralidad, porque claramente han generado un proceso a modo
para que la mayoría de los integrantes de las quintetas sea un subordinado de López Obrador. Se robaron los exámenes. Es impresentable, es inentendible que hayan hecho un comité técnico a modo, en donde, por cierto, la CNDH sirvió de palera. Es evidente que hoy las quintetas, en su mayoría, tienen a personas ligadas con Morena. Y eso no se puede tolerar. Eso se tiene que reclamar. Que el presidente de la República hoy se haya ido en contra de la Corte, se haya ido en contra de la oposición, haya llamado de manera ilegal al voto para su movimiento corrupto con todo el poder del Estado, demuestra cómo López Obrador tiene una doble moral y demuestra cómo está obsesionado por seguir teniendo poder, no por darle soluciones a los mexicanos, sino por seguir teniendo poder. Es evidente que el ataque que hoy ha hecho, yo diría, de manera desproporcionada, una de las peores mañaneras que el presidente le ha dado al pueblo de México, con esa, digamos, esa furia, ese enojo, ese odio, lo que está demostrando el presidente es que no quería transformar nada. Lo que quería es vivir en el privilegio, vivir en un palacio, hacer que toda su familia viviera como multimillonarios y evidentemente la pobreza del pueblo de México no le lastima, porque hoy no le lastima a él ni a nadie de sus conocidos. Es reprochable esta propuesta, estas 4 quintetas que demuestran lo sucio, lo podrido del proceso. Un proceso manipulado por Morena y manipulado por López Obrador. Pues por eso es que ya el coordinador de diputados de Morena, pues ni siquiera quiere llegar a un acuerdo, porque él sabe que está tan sucio el procedimiento que han logrado hacer que la mayoría de los integrantes de estas quintetas sean subordinados de López Obrador. Por eso es que incluso está ya aspirando a la tómbola, porque lamentablemente han dañado todo este proceso, lo han manipulado, lo han hecho como lo hacen en Morena, de manera ilegal, de manera inmoral y mintiendo. Gracias, senadora. Me piden si puede abundar un poco sobre la denuncia o queja que acaba de anunciar presentará contra el presidente de la República. Sí, efectivamente voy a presentar una denuncia, tanto, digamos, por la vía electoral y, por supuesto, dando cuenta también al Ministerio Público. Es un delito. Lo que hoy se hizo desde Palacio Nacional es un delito. No puede ser que López Obrador, y fíjense que falta muchísimo, vamos, ni siquiera ha empezado el proceso electoral, pero no puede ser que López Obrador esté llamando desde Palacio Nacional a votar por su movimiento corrupto. No puede ser que se atreva a tener ese nivel de cinismo y de ilegalidad. Es necesario denunciarlo ante la autoridad electoral y, por supuesto, que también se dé vista al Ministerio Público. Por menos que esto, se repitieron las elecciones en Tabasco y Colima en su momento a gobernador, ¿verdad? Lo que hoy estamos viviendo es impresionante. Miren, de verdad que yo creo que hoy ha sido de las peores mañaneras, de las peores, porque ha dado una muestra de autoritarismo brutal, queriendo lastimar a otro poder, a la Corte. Ha dado una muestra de ilegalidad brutal, llamando a el voto con recursos públicos, por cierto. Es una vergüenza que incluso el sistema de radiodifusión pública haga eco de este tipo de cosas. Nosotros en el Senado de la República votamos
por Genaro Villamil porque suponíamos que se iba a comportar como una persona íntegra y ética, que no solamente haya sido ilegal el llamado del presidente de la República, sino que además se replique en los medios gubernamentales que pagan los impuestos de los mexicanos, es ilegal. Me parece que esta brutal subordinación de, pues, digamos, de quienes suponían que López Obrador lo iba a hacer bien y hoy que se están dando cuenta que no lo está haciendo bien, pero de todas maneras quieren quedar bien con él, es igualmente tan ilegal como la del presidente y tan inmoral como la del presidente. Dijo Genaro Villamil en el Senado que iba a respetar y hacer respetar la Constitución. Hoy, lo que están haciendo en los sistemas públicos de información es que están violando la ley, igual que el presidente. Gracias, senadora. Vamos a pasar a otros temas. Gerardo Cedillo le pregunta, amanecimos hoy superando los 150,000 homicidios dolosos en el sexenio, 25% más que todo el sexenio de Felipe Calderón y 149% más que todo el sexenio de Vicente Fox. Superó, por supuesto, a Peña Nieto también y faltan todavía 18 meses del sexenio. Este es ya el sexenio más sangriento. ¿Es el sexenio de la muerte, senadora? Este sexenio pasará a la historia como un sexenio, como un gobierno mortal. El presidente de la República hoy llama a votar a los mexicanos por el gobierno que ha generado más asesinatos. El llamado que hoy hace López Obrador para votar por su movimiento es un llamado para votar por la muerte generada desde este gobierno. Este llamado que hace López Obrador desde Palacio Nacional es decirle a los mexicanos que voten por el gobierno que más muertes ha generado. Evidentemente México no lo va a hacer. Claramente por eso el presidente está desesperado. Gracias, senadora. Israel Aldave le pregunta su opinión sobre la propuesta del presidente del Senado, Alejandro Armenta, de que los jueces y magistrados sean electos por el voto popular. ¿La consideran seria, viable o solo como una puntada? Bueno, pues para no variar, es un acto populista e irresponsable, diría yo, de Morena. Es claro, hoy más que nunca es claro que en Morena manipulan los procesos. Y la muestra más clara está ahí, la del INE. En Morena no saben hacer procesos legales, éticos, morales. Así es que mientras ellos estén en el gobierno, cualquier proceso que quieran manejar estará viciado de origen. Gracias, senador. Hablando de procesos inmorales, Sara Rivera le pregunta su opinión sobre que el INAI ya no va a poder realizar la sesión del 2 de abril, aunque el Senado haga los nombramientos hoy, porque tienen que correr los 10 días para que el presidente vete o apruebe, cito, los nombramientos. Sí, lamentablemente el presidente de la República le apostó a la parálisis del INAI. Lamentablemente el presidente de la República detuvo los nombramientos que el Senado ya había aprobado porque solamente tenía un objetivo y es que no haya transparencia en México. López Obrador, de manera deliberada y dolosa, detuvo los nombramientos que se habían hecho en el Senado de la República porque sabía que con eso se iba a paralizar al INAI. Pero bueno, lamentablemente tenemos claro que a López Obrador la transparencia no le gusta. Y no le gusta porque gracias a la transparencia y gracias al INAI sabemos lo corruptos que son en Morena, en la familia del presidente y en los socios del presidente. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos manda otras dos preguntas. Dice, López Obrador desde hace años negó que en este gobierno se espiara cuando todas las mañanas recibía los informes de espionaje y ahora abiertamente reconoce que sí se aplica inteligencia, entre comillas, estoy citando, para espiar, algo que es ilegal y criminal. ¿Denunciarán penalmente esta situación?
Bueno, nosotros lo hemos dicho ya públicamente, lo que el presidente incluso ya aceptó, porque efectivamente ya dijo, por cierto, dijo una mentira, porque él dijo que era inteligencia y no es cierto, es espionaje. Nosotros ya lo hemos reclamado y hemos levantado la voz. El presidente de la República lamentablemente no escucha, porque está tan obsesionado con el poder y con el dinero y con los privilegios que hoy tiene él y su familia y sus amigos, que incluso el espionaje es capaz de justificarlo, es más, de justificárselo a sí mismo en aras de seguir lastimando, seguir ofendiendo, seguir golpeteando, yo diría acosando incluso a todo aquel que no le es cómodo. Y todo aquel incluso es grupos feministas, todo aquel son defensores de derechos humanos, todo aquel es un periodista que no esté de acuerdo con el presidente de la República. Lamentablemente, todo aquello que criticaba hoy López Obrador lo materializa. Es claramente pues yo diría, un mentiroso sistemático que ha tomado la decisión de estar del lado incorrecto de la historia, incluso por encima de su propia historia. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, y cito, Segalmex es un nido de ratas y de ladrones. Se trata de robos multimillonarios que tolera López Obrador. ¿No será que los protege por estar coludido en estos desfalcos? ¿Valdría que interpusieran una denuncia penal en contra de López Obrador por estar protegiendo a estas irregularidades y no hacer nada para castigarlas? Bueno, el mismo presidente decía que todo lo que pasaba en el gobierno, los presidentes lo sabían. Así es que claramente todo el robo que están haciendo, que hicieron en Segalmex, pues es algo que López Obrador conocía. Y probablemente habríamos de investigar, pero probablemente también, ya sea él, su familia, sus amigos o sus socios, están siendo altamente millonarios, lamentablemente robándole al pueblo de México a través de Segalmex. Y para finalizar, senadora Karina Aguilar le pregunta su opinión sobre el desfalco que hizo Delfina Gómez en la SEP y el desorden en el programa La Escuela es Nuestra, sin que pase nada, y siga su campaña tranquilamente. La muestra más clara de la ilegalidad en México es precisamente quien hoy está compitiendo en la entidad federativa más poblada de este país. Que la señora Delfina Gómez puede estar haciendo una campaña sabiendo que le robó el dinero a sus empleados siendo alcaldesa y sabiendo también que destruyó a la SEP a su paso, con esas dos terribles antecedentes como servidora pública, lo que la señora Delfina Gómez debería estar hoy viviendo es un proceso. Y me refiero a poder resarcirle a la gente que le robó su sueldo por mandarlo a Morena. Y a los mexicanos a quienes durante su paso como secretaria de Educación Pública los dañó, dañando, por cierto, a una generación de niños que no tuvieron la posibilidad de acceder a un mejor sistema educativo público. El problema con este gobierno es que esas son las figuras que le gustan a López Obrador. A López Obrador le gusta la subordinación, le gusta la incompetencia, le gusta la corrupción, le gusta que teniendo muy pocas capacidades, a él le digan, sí señor. Por eso, este país hoy lamentablemente está en los peores índices de seguridad. Hoy estamos viviendo una crisis económica, una inflación terrible, una crisis de salud en el sistema público de salud, mientras López Obrador sigue obsesionado desde Palacio Nacional llamando al voto a su corrupto movimiento inmoral, por cierto, inmortal.
Senadora, pues no tenemos más preguntas. Agradecerle a usted, agradecerle a su equipo, al equipo de comunicación, a las y los compañeros de La Fuente por acompañarnos y les enviaremos los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias, querido Sergio. Libramos el tema tecnológico que se puso difícil. Les mando un abrazo, que tengan la mejor de las semanas. Muchas gracias por todo.